Hoy vamos a ver un ejemplo práctico de un ejercicio con todos sus ítems. Por ejemplo, siempre lo primero que tenemos que hacer es una tabla, ver qué tipo de tabla tenemos, ¿no es cierto? Horas cátedras de educación común para un nivel de enseñanza según provincia, total país 2017. Vemos que la tabla que tiene nivel inicial, EGB 1 y 2, EGB 3, polimodal, superior no universitario, me da todas las provincias, me aclara la fuente donde fue sacado estos datos y nos pide ítem 1, realice los totales por provincia y por país. Entonces, ¿qué vamos a tener que llenar? Estas celdas que están recuadradas. Utilizando las funciones conocidas, a un cuadro en otra hoja y responder a ciertas preguntas. Bueno, vamos a empezar por el primer punto. Entonces ponemos acá donde dice total país, sería el último. Entonces hacemos de cada provincia que vamos a autosuma. ¿Qué vamos a sumar? Distintos niveles para esa provincia, en forma de fila. Una vez que tengo la primera fórmula, que me dice suma de C10 a G10, ahora necesito lo mismo para el resto. Yo puedo estirar hacia abajo, despacito, o si hago un doble clic en la flechita negra, me va a hacer hasta el último lugar que encuentra una relación a la izquierda. Entonces tengo todos los totales. Lo mismo de cada nivel. Entonces acá, autosuma de todos los datos de cada una de las provincias de ese nivel. Ponemos Enter y arrastramos también hacia la derecha. O sea, yo puedo copiar hacia abajo o hacia la derecha. Lo que tengo que siempre corroborar que esté bien mi rango de 10 a de 35. Está bien, me fijo, está correcto, entonces quiere decir que está. Entonces hice ya el primer punto. El segundo punto nos pide que en otra hoja, entonces agregamos otra hoja, nos pedía llamada cuadro, ¿sí? Entonces en esta hoja hacemos doble clic, ponemos cuadro, enter y ¿qué nos pide? ¿Cuántas provincias poseen cantidad de horas menor a 100? ¿Se acuerdan? 100.000. ¿Cómo habíamos dicho que era la función para la pregunta cuántos? La función que responde a la pregunta cuántos es contar sí. Nos pregunta, ¿cuántas provincias poseen cantidad de horas menor que 100.000? Para la pregunta cuántas, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la función que corresponde es contar sí? Entonces me posiciono donde está la celda vacía, voy a f de x, la función contar sí, hago clic en la flechita para seleccionar el rango, ¿sí? ¿Qué tenemos que mirar? Que las que posean menor que 100.000. Entonces voy a ir al cuadro de origen, a los totales por provincia, estos que están acá, los totales por provincia, y ahí en criterio ahora tenemos que poner menor a 100.000. En mi caso, en mi computadora no está el símbolo menor, entonces dijimos que hay que hacer la tecla Alt 60 para poner menor y ahí ponemos 100, ponemos aceptar y automáticamente en el renglón, en la celda vacía me pone que hay 14. Y lo mismo dice, ¿cuántas provincias no poseen horario de EGB3? Me posiciono donde quiero el resultado, voy a f de x, en este caso es la misma función. El rango tenemos que buscar EGB3. EGB3, busco donde está EGB3, todas las provincias, quienes no tienen. Entonces, el criterio que va a tener que ser, que es igual a 0. 0, que no tienen horas. Y ahí nos da el resultado. Lo mismo para cuántas y cuáles. Por un lado está cuántas y la otra es cuáles. Para cuántas volvemos otra vez a la misma función. El rango es, ¿no es cierto?, del nivel inicial en este caso. Nivel inicial, la primera columna. El criterio, ¿sí?, es que no declararon. También, entonces, no declararon significa 0. Ponemos aceptar. Y ahí, para la respuesta cuáles, ¿sí?, sé que son 4, pero no sé cuáles son. Entonces tengo que venir acá y poner un filtro. Ahora, si yo pongo el filtro en este lugar, ¿sí?, me va a tomar los totales. Entonces, como acá tengo una fila vacía, me conviene poner los filtros en esta fila, ¿sí?, porque si no les va a dar los totales que no están. Ahí pongo filtrar, pongo filtro y busco de nivel inicial cuáles son. Entonces filtro de número, ¿sí?, podría poner filtro de número es igual a 0 o acá seleccionar todos, ¿sí?, y poner solo las que tengan ceros.
Eso queda a criterio de cada uno. Acá ven todas las opciones. En este caso queremos que sea igual a 0. Pongo aceptar, me dio estos resultados. Entonces yo puedo seleccionar todos los datos, ¿sí? O simplemente las provincias, porque me decía cuáles son las provincias. Ponemos copiar, voy al cuadro, las respuestas cuáles, pongo pegar y así obtengo el resultado de cuáles son las provincias. Entonces, para la pregunta cuáles, se hace un filtro y se copia eso filtrado, porque seguramente después tengo que hacer otras actividades, entonces no puedo dejar como resultado esta expresión en esta tabla, ¿sí? Porque después me van a seguir con otras preguntas. El punto 3 nos pide que realicemos un filtro de cuáles son las provincias que dedican más de 80.000 horas en el nivel polimodal, y con eso hacer una tabla. Vamos a nivel polimodal, clic en filtro, podemos usar filtro de número, mayor que, ahí ponemos 80.000, aceptar, y en este caso nos pide la tabla, ¿no es cierto? Que copiemos los datos. Entonces podemos poner las provincias, podemos poner la tabla completa o simplemente las provincias, ponemos la tecla control, que es la que nos permite seleccionar discontinuo, y los datos del polimodal. Ponemos copiar, vamos a la otra hoja, pegar, y entonces ahí tenemos el resultado en la tabla que nos pedía. Después, el punto 4, volvemos a sacar el filtro, borramos el filtro, ponemos escape para que no molesten los recuadritos, y ahí nos habla del formato condicional para distinguir las provincias que poseen dedicación mayor a 20.000 horas del nivel superior en color verde. Nivel superior es la columna, la última columna, seleccionamos todos los datos, vamos a formato condicional, administrar reglas, puede ser una forma, ¿no es cierto? Hay varias formas, aplicar el formato que tenga, y ahí buscamos, ¿sí?, el valor de celda, ¿sí?, mayor que 20.000. Ahí le aplicamos el formato. Nos dice verde, puede ser el borde, el relleno, la fuente. Entonces venimos acá, nos decía verde, ponemos aceptar, aceptar, y automáticamente me puso todos los valores en verde. Punto 5 nos pide agregue una columna llamada clasificación en donde especifique según el total de horas de cada provincia, mayor que 400.000, escribir satisfactorio, mayor que 100.000, adecuada. ¿Qué quiere decir? Que entre los que están entre 400.000 y 100.000 se va a llamar adecuada, y menor, carente. O sea que tenemos 3 palabras para clasificación o 3 rangos. ¿Cómo se hace esto? Para esto vamos a tener que poner una columnita que se llame clasificación. ¿Y qué es lo que vamos a comparar? De este total que está acá, ¿no es cierto? Vamos a decir, si es mayor que 400.000, vamos a poner que es satisfactorio, ¿no es cierto? Que en este caso debería ser esa la palabra que ponga. ¿Qué función usamos? Usamos una función que se llama si, que si son solamente 2 respuestas, vamos a tener una función si. Ahora, como en nuestro caso tenemos 3, vamos a tener 2 funciones si. Podemos tener varias más, y es lo que llamamos función si anidada. Ponemos función si. Acuérdense, si no la encuentran acá, van a todas, buscan con la S hasta que aparezca sí. Función sí. ¿Qué nos dice? Que va a ser una prueba lógica. La prueba lógica, que es una pregunta. ¿Qué yo voy a preguntar? ¿Es esta celda que tiene el total mayor a 400.000? Entonces, ¿qué hago? Selecciono esa celda y en la prueba lógica hago la pregunta. La pregunta es el mayor. El mayor, acuérdense, si no lo tienen en su teclado, ¿sí?, con Alt 62 ponemos mayor. ¿Mayor a cuánto? 400.000. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tenemos de clasificación? Si es verdadero, nos dice que pongamos satisfactorio. En cambio, si no, tengo otra clasificación, los que estén entre 400.000 y 100.000 y los menores a 100.000. Entonces, ¿qué tengo que hacer?
otra vez otra pregunta. ¿Cómo hago otra pregunta? Escribo en este casillero otra vez sí, abro un paréntesis, cierro el paréntesis y si miro en la barra de fórmulas apareció un paréntesis en rojo o en verde según la computadora. Hago clic en ese lugarcito y me aparece otra ventana que me permite hacer la segunda pregunta, la segunda prueba lógica, que ¿cuál es? Otra vez sobre la misma celda que tiene el mismo total, si encuentro valores mayores otra vez a 100.000. Entonces, si es verdadero, van a ser adecuadas. Y si no, si son menores, van a ser carentes. Ponemos aceptar y fíjense, arriba en la barra de fórmula, entonces tenemos una clasificación, dos clasificaciones, 3. ¿Cuántos sí hay? 2. Y así, cuantos más clasificaciones tenga, más sí voy a tener. Siempre uno menos. Tengo 2 respuestas, un sí. 3 respuestas, 2 sí. Esto es lo que llamamos la función sí anidada. Seleccioné solo un total. Entonces ahora tengo que estirar o hacer doble clic para que aparezca el resto. ¿Por qué no lo puedo hacer de una sola vez y seleccionar todo? Porque tengo que ir preguntando de cada una de los totales. Pregunto de B11, acá pregunto de B12 y así. Entonces de esta manera me dio las distintas clasificaciones.